antes. ¿Cuántos de los que conocen el mar no le gusta el mar? Levanten la mano. Bien, siempre hay algunos. Bien, deben ser de River también. Que el Señor los bendiga. Bien, a los que les gusta el mar, a los que no, a los que estuvieron en el mar, a los que se metieron, o en algún río correntoso también suele suceder lo mismo. No sé si te pasó, te metes al agua y cuando te metes vos enfrente tuyo tenés la sombrilla o el lugar donde dejaste tus cosas, ¿no? Esas cosas que trasladás en la arena muy pesadas, bueno, la dejás ahí en un lugar y vos te metés al agua. Y te pones a jugar en el agua y cuando mirás las cosas que estaban ahí, ahora es como que se corrieron. ¿No te pasó alguna vez? Es porque la corriente te empieza a llevar y no te das cuenta. Pareciera que se corrió la sombrilla, pero no fue la sombrilla, fuiste vos que te corriste. Y no te das cuenta, pero te va llevando de a poco el agua. Así de la misma manera, la Biblia nos habla de una corriente que nos va arrastrando poco a poco y nos hace perder el foco, que es la corriente de este mundo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Quiera Dios que podamos analizar si estamos frente a la sombrilla, frente a su voluntad, o tal vez la corriente nos está arrastrando poco a poco. Ahora, les quiero decir que hay tres formas que podemos estar con la corriente. La corriente si nos lleva para allá, la corriente de este mundo, el que no tiene a Cristo, ¿qué hace? Y va con la corriente de este mundo, aunque lo lleve a lo hondo y aunque peligre su vida. Eso hace el que no tiene a Jesús. Ahora, el que tiene a Jesús sabe que no tiene que ir hacia ese lado. Ese lado es contra la voluntad de Dios. Entonces tiene dos opciones. O enfrenta la corriente, va contra la corriente, o por el contrario dice, no hago nada, no pasa nada, me quedo quieto, no me meto con la corriente de este mundo. Pero en el mar, si vos te quedás quieto, la corriente igual te lleva. Poco a poco, pero cuando te das cuenta, te deslizás. Por eso es importante que entendamos que tenemos que hacerle frente, que tenemos que ir contra la corriente. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:2, dice algo muy interesante. En la NBI, seguramente ya han escuchado este pasaje, dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y qué hermoso es este pasaje porque nos enseña varias cositas. Primero podemos ver que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Es decir, esa es la voluntad de Dios. Él tiene un propósito, nos creó con un diseño, con un propósito para cada uno de nosotros. Y no importa la edad que tengas, ni muy joven ni muy anciano para el Señor. Dios tiene propósitos para con todos. Y lo lindo de su voluntad, que además es buena, es agradable y es perfecta. Y esto también nos tiene que llenar de ánimo, de buscar lo que Dios quiere para nosotros. Las demás cosas son sustitutos baratos, que no llegan a ser ni buenos, ni agradables, ni perfectos para nosotros. Lo único que cumple con estas características es la voluntad de Dios para vos. Y por eso vale la pena y mucho buscar esta voluntad de Dios para nosotros. Ahora, lo tercero que nos enseña es cómo encontrar esa voluntad de Dios. Dos cosas tenemos que hacer. Primero, no amoldarnos al mundo actual. ¿Qué quiere decir? No seguir la corriente de este mundo, que ahora vamos a hablar acerca de qué es eso. Y lo segundo es renovar la mente. Es decir, tener una mente conforme al diseño de Dios, a lo que Él nos enseña, y no conforme a los que no tienen a Jesús, por ejemplo. Cuando habla del mundo, la Biblia en este caso específico, no está hablando de las personas, sino de la filosofía que gobierna este mundo y que va en contra de la palabra de Dios. Y detrás de eso, ¿quién es el que gobierna? Satanás. Él es el que gobierna, el príncipe de este mundo, se le llama porque justamente hace esto. Ahora, el mundo se levanta en contra de los valores de Dios. Demos un ejemplo. Hace unas horas en este lugar estaban los hermanos que se casaron, Hernán y Florencia, ¿no? Y qué hermoso, porque ellos están poniendo su vida en orden, comenzando un matrimonio delante del Señor. Y esto es algo que agrada al corazón de Dios. En el libro de Génesis, el principio de la sociedad creada por Dios fue un matrimonio, un esposo y una esposa. Y esa es la voluntad de Dios. Dios ama a las familias. Y déjame decirte, Dios ama tu familia. El Señor las ama. Pero el mundo va en contra de esto. Si vos a alguien le decís que te vas a casar, te dice, estás loco, tú firmaste tu sentencia de muerte. Me acuerdo cuando contaba que me iba a casar, era como que todos me miraban raro, como si le decía que iba a robar, creo que no se sorprendían tanto. Pero te vas a casar, estás loco. La mejor decisión de mi vida, no me arrepiento, es lo mejor, porque hacemos las cosas bien delante del Señor, pero el mundo tiene un valor contrario. Y vemos cada vez familias destruidas, cada vez menos casamientos, cada vez más divorcios, porque no está Cristo. Ahora, en el lugar donde trabajo como docente, pero también como preceptor, y hay veces que vemos a los chicos que están un poco raros, están un poco rebeldes, y muchas veces tiene que ver con la familia detrás, casi siempre. Y desgraciadamente, en este último mes hubo 3 casos de divorcio.
Y venían las mamás a hablar y preguntar cómo está mi hijo, porque en casa está medio rebelde. Acá está igual, le decíamos, está medio rebeldón. Y ahí hablábamos y muy preocupados y desgraciadamente veíamos cómo familias se van desintegrando y cada vez con más normalidad. Y en el medio, ¿quién están los chicos? Sufriendo. Por eso no es el diseño de Dios. Pero el mundo promueve esto. Les quiero contar, saben que hablaba con una persona preocupada por su hijo. Ella me decía, lo veo mal, y la cuestión es que, pobre esta mamá, la única que paraba la olla en la casa, la que trabajaba, el papá se había ausentado a causa de una separación, y ella estaba fuera de casa porque tenía que trabajar. Y su hijo adolescente medio que quedaba a la deriva, y estaba teniendo malas juntas, se juntaba con chicos que andaban en el robo, que andaban en adicciones. Entonces la mamá estaba preocupada porque un poco de eso también nos dimos cuenta que estaba pasando en el colegio. Cuestiones que hablamos con la mamá, pero pensaba en esto. Él tenía malas juntas, o tiene, esperemos que tenía. La cuestión es que, digo, ¿dónde estaban los padres de los otros chicos? De los otros adolescentes con los que él se juntaba. Miren cómo si cada familia pudiera estar establecida bien, no habría malas juntas. El hogar tiene que ser ese lugar donde nosotros encontramos contención, donde encontramos amor, donde encontramos instrucción, donde se nos enseña. El lugar donde nuestros hijos le tienen que enseñar la palabra de Dios no es en la escuela bíblica, es en casa. Acá complementan lo que en casa le hemos enseñado. Qué importante es la instrucción sobre nuestros hijos. Y esta mamá muy preocupada me dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a encerrar a mi hijo en casa y no lo voy a dejar salir. Y bueno, le corto los víveres. Sirve, sí, pero por un tiempo. Porque es como la cárcel no reforma a nadie, es decir, por un tiempo sirve para recapacitar en lo que uno hizo, pero si no hay instrucción, después se vuelve a hacer lo mismo, porque no se conoce otro camino. Entonces lo que hablábamos es que le pueda decir a su hijo, que él pueda buscar buenas amistades. Clara es la Biblia en cuanto a esto. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, será quebrantado. ¿Sí? Entonces, la Biblia es clarísima en cuanto a esto. Las buenas amistades son las que tienen que buscar. Y poder decirle, porque imagínense este niño encerrado, cuando lo largan de vuelta, otra vez va a buscar malas amistades. La instrucción es sumamente necesaria. ¿Y por qué les traigo a colación este ejemplo? En el caso de este chico, su problema eran las amistades. Tenía malas amistades. Y hoy quiero hablarte de una amistad que podemos llegar a tener y que es muy mala para nosotros y que también nos puede llevar a desviarnos. Te quiero hablar de una en particular. Vamos ahora sí a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Miren esta amistad, qué peligrosa que es. Dice, Santiago es muy directo, ¿sí? No da muchas vueltas. Y él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y si estamos acá, claramente ninguno es enemigo de Dios. Es verdad, hablemos claro, estamos porque amamos al Señor, pero no está bien visto. Imagínense en un reino, imagínense un rey, tiene sus siervos, tiene sus súbditos leales, y no estaría bien visto que nosotros, súbditos leales del rey, vayamos y frecuentemos con el enemigo, que tengamos charlas con el enemigo, amistad con el enemigo, que nos sentemos a charlar, no estaría bien visto. Seríamos acusados hasta de traidores porque somos siervos del rey. ¿Por qué vamos a ir a hablar con el enemigo? Lo mismo pasa acá. Amamos al Señor, pero muchas veces no nos damos cuenta y estamos generando una amistad con el mundo. Es decir, buscamos lo que le agrada. Queremos estar con la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué hace Dios? Volviendo al ejemplo de este adolescente, Él no busca encerrarnos en casa, en una burbuja evangélica. Es decir, nos encerramos en la iglesia, no salimos, no quiere eso el Señor. Lo que Él quiere es instruirnos y mostrarnos, porque nos ama, a poder encontrar buenas amistades. La buena amistad es con Dios, no con el mundo. Y nos quiere mostrar acerca de esto. Vamos a ver un poquito más cómo podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Obviamente, como dice la palabra, con una renovación en la mente. Veamos el caso de Daniel y sus amigos. Este caso es impresionante, porque desde muy jóvenes, muy jovencitos, fueron llevados a una cultura que estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios y fueron capaces de cambiar el imperio, el reino de ese lugar siendo luz, pero se la tuvieron que bancar. Lucharon contra la corriente de una manera impresionante. Por eso esta prédica se llama Daniel y sus amigos contra el mundo. Vamos a ver un poquito de su relato. El libro de Daniel es maravilloso, lo invito a que después lo pueda leer. Por una cuestión de tiempo solamente vamos a ver algunos pasajes específicos. Vamos a comenzar con Daniel capítulo 1, versículo 8. Y acá es donde, hermanos, comienza todo.
Porque justamente en esta lucha contra el mundo no es algo exterior como muchas veces lo pensamos, sino que tiene que ver con algo interior. Empezó con un propuso en su corazón. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él había decidido en su corazón, y esas decisiones son las mejores. Cuando uno dice en mi corazón, nadie lo ve, pero propongo delante del Señor, yo no me contamino. Vivo para Jehová, vivo para mi Dios. Qué lindo es eso, ¿no? Y el Señor esa propuesta la ve y hay una honra tremenda. Dice que Daniel propuso en su corazón. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Para entender que todo comienza en esta lucha contra el mundo de manera interna y no por nuestras obras externas. Dice 1 Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es clarísimo este pasaje. Dice, no ames al mundo. No es que nos da un conjunto de reglas que dice, no vayas por acá, no hagas esto, sino que nos dice algo más interior, desde el corazón. No ames al mundo. Porque podemos inclusive nosotros no frecuentar malas amistades, no hacer cosas malas, aparentemente no seguir la corriente de este mundo, pero nuestro corazón ama al mundo. ¿Cómo me gustaría hacer eso? ¿Se entiende? Lo que Dios busca es desde el corazón. Por eso dice, no ames al mundo. Y cuando desde el corazón comienza la conversión, exteriormente se ven los frutos. Por eso comienza diciéndonos esto. Y Daniel hizo esto, propuso en su corazón. Comienza, en 1 Juan 2:15 dice esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No significa que Dios deja de amarnos, sino que nosotros nos desviamos del amor de Dios. Luego continúa el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y memoricemos estas tres cosas por favor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Una vez más. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay personas que piensan que justamente las mundanalidades tienen que ver con obras exteriores, no, tienen que ver con lo interior, como bien hablábamos. Los deseos de la carne, ese afán por la satisfacción de los deseos físicos. Tengo un deseo y no importa nada, lo cumplo. Y en esto usted póngale el ejemplo que quiera. Eso tiene el mundo, promueve esta parte. El poder satisfacer los deseos de la carne. Te pone todo en bandeja para que lo hagas. Lo segundo que hablábamos son los deseos de los ojos, el anhelo sobre las cosas, la acumulación de las cosas, el querer, veo algo, no lo necesito, pero igual lo quiero. Me encanta mi auto hasta que el vecino se compró uno mejor. Ahora quiero ese auto y uno se compra, ¿no? Si están sus posibilidades y después el vecino lo cambió y es una rueda que nunca termina. Los deseos de los ojos, una pavada, pero el mundo promueve esto mismo. Miren, en las propagandas, la otra vez escuchaba esto, ¿no? Donde hay propagandas de autos nuevos que van saliendo y generalmente va una persona manejando. Mi pregunta es, ¿la persona que va manejando está triste? No. En la publicidad todos los que manejan un auto están felices. Y generalmente va una mujer al lado, una mujer que suele ser una mujer muy bonita, ¿no? Y que también está feliz. ¿Qué es lo que te quieren enseñar con eso? Que si vos te compras ese auto vas a estar igual de feliz con una mujer igual de bonita. Y eso ingresa por los ojos y las personas terminan creyendo, se compran el auto y siguen siendo infelices. Pero el deseo de los ojos nos lleva a este engaño y es lo que la corriente de este mundo nos va llevando. Finalmente dice la vanagloria de la vida. Ese afán por el estatus social, por el reconocimiento, por el que me tengan en cuenta, por el egocentrismo, ¿no? Esa parte tan fea que hoy está tan metida en la corriente de este mundo, el mirarse a uno mismo, el egoísmo. Saben que esto sucede de una manera impresionante y todo lo contrario a lo que la voluntad de Dios nos enseña. Cristo se entregó por nosotros, lo más contrario al egoísmo que puede existir. Ahora este mundo ofrece primero vos y después todo lo demás. El egoísmo por encima de todo. Esa es la forma. Y ahora, si usted lo analiza por un instante, recuerde, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas tres tentaciones fueron las que Satanás usó para tentar a Eva en el huerto del Edén. Usó esto mismo. ¿Se acuerdan que les dijo? Si comen de este fruto, deseo de los ojos, serán como Dios, ¿no? La vanagloria de la vida. Usó lo mismo. Tenían hambre. Con Jesús en el desierto usó las mismas tres formas. Los deseos de la carne, obviamente Jesús tenía hambre, 40 días de ayuno sin comer. Los deseos de los ojos, mira, convertí estas piedras en pan, ves un pan con hambre y lo querés, obviamente. Y finalmente le dice, en la vanagloria de la vida, le dice, si postrado me adorás, te doy todos estos reinos y su gloria. De la misma forma,
Y hoy sigue obrando de la misma forma Satanás. Él cambiará de traje, pero sus estrategias siguen siendo las mismas. Y por eso tenemos que estar atentos. Y hoy te pido que por un instante mires si en los deseos de los ojos, si en los deseos de la carne o en la vanagloria de la vida, algo de esto, de esta corriente te está arrastrando. Tal vez un poquitito, tal vez un pie, o tal vez estás muy arrastrado, para que podamos ver y cambiar esta parte que es tan, pero tan importante. Bueno, decíamos, todo comenzó con un proponerse en el corazón. Ahora miren en Daniel, capítulo 1, versículo 19, lo que pasó. Daniel decidió consagrarse. En un lugar donde nadie lo veía, él decidió consagrarse, propuso en su corazón. ¿Y saben qué? La consagración trae bendición. Hay bendición de Dios en aquel que decide consagrarse a él. Dice, el rey habló con ellos en el versículo 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dígame si no tiene realmente bendición la consagración. Hermanos, Dios tiene una bendición especial para sus hijos, pero necesitan, como Daniel y sus amigos, proponerse de corazón, consagrarse de corazón y vivir para Él. Entonces, importante, entender que hay bendición, pero nos tenemos que consagrar. Ahora, miren cómo era Daniel. Conozcamos un poquito más su forma. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y estos son secretos que lo ayudaron, creo yo, a Daniel a poder mantenerse en una cultura que iba en contra de Dios. Hasta el nombre le habían cambiado, pobre Daniel. De un nombre que hacía referencia a su Dios, Dios es mi ayudador, le pusieron un nombre que decía Bel ayuda a Daniel. Era un cambio impresionante, pero él se mantuvo. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y esta es una perla preciosa, porque Daniel oraba al Señor 3 veces al día y era su costumbre. Ahora, es probable que Daniel ya hacía como aproximadamente, según los estudiosos, 60 años que estaba en Babilonia. O sea, 60 años que había salido de que era un jovencito de Jerusalén. Y él salió de Jerusalén siendo un jovencito, es decir, tuvo poco tiempo de instrucción. Salió de todo lo que tenía que ver con Dios, porque eso era en Israel. Es decir, ya nunca más pudo tener estudios bíblicos, nunca más pudo estar en un culto de jóvenes, nunca más pudo estar en una reunión general, nunca más Daniel, sino que estuvo en un lugar completamente pagano. Y pasaron 60 años y Daniel seguía orando 3 veces al día. Alguien hizo bien su trabajo. Seguramente tuvo padres que lo instruyeron desde chicos y que le hablaron de la importancia de buscar al Señor y le enseñaron a orar y le enseñaron a permanecer. Y habían pasado 60 años y Daniel estaba orando 3 veces al día y había un edicto, mira que si oran van a morir, no importa, él seguía orando porque hubo alguien que hizo bien su trabajo. Qué importante, hermanos, es poder instruir a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, como Daniel, no se apartará de él. Qué linda esperanza. Sembremos con esperanza sobre nuestros hijos, porque vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, Daniel no era una persona que desobedecía a las autoridades. En este caso fue una excepción. Había una ley que decía que no podía orar, una ley que se levantaba en contra de Dios. En ese caso es el único caso y es la excepción donde está permitido no obedecer una ley. Pero como cristianos tenemos que ser ejemplos en la sociedad. Tenemos que ser personas que cumplen intachablemente. Si hay autoridades, tenemos que respetarlas en cualquier área y ámbito en la que estemos. Por ejemplo, si nosotros vamos en el auto y nos para la policía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir huyendo? No, tenemos que frenar. Tenemos que estar ahí si nos dicen algo. La otra vez íbamos con un joven y nos paró la policía y teníamos que ver un cacheo que iban a hacer un auto y vos sabés, estos son un montón de horas, que bajón y tenés que estar ahí mirando, ser un testigo. Parte. ¿Sí? Tenemos que ser buenos ciudadanos y en este caso poder hacerlo. En un momento me paran con la moto un montón de veces, visten que la moto somos carne de cañón, entonces nos pararon varias veces y me pasó de no tener la BTV, miren qué mal. Pero me paraban y no me pedían la BTV, entonces yo, gloria a Dios, bueno Señor, voy a hacer la BTV. De vuelta, gloria a Dios, bueno, voy a hacer la BTV. Hasta que me paró uno que sí vino de parte de Dios y me dijo BTV, no la tengo. Bueno, tu registro queda acá. Pero tengo el registro de la moto, elegí, bueno, está bien el registro. Y tenía razón, y por dentro les digo la verdad, me enojé, digo, ¿por qué me lo saca? Y tenía razón, estoy sin BTV, hice algo que estaba mal, y me arrepentí, y después digo, ¿qué salame? Pero también gracias Dios, porque
Gracias a esto hice la BTV, si no, no me hubiera dado cuenta. Es decir, se te va pasando. Y fui, hice la BTV y ahora estoy reatento. Sé que en octubre tengo que hacerla, en agosto ya está, no me olvido más. Entonces, es necesario obedecer las autoridades, comparecer entre ellas cuando es necesario, ¿sí? Ahora, quiero ir a otro punto, pero antes te quiero preguntar. Había un edicto, es decir, una ley que decía que durante un mes no se podía orar. ¿Qué te dolería más? Si baja una ley que dice que durante un mes no podés orar, o si baja una ley que te dice que durante un mes no podés ver ninguna red social. ¿Qué te dolería más si baja un edicto que dice durante un mes no podés orar o durante un mes no podés usar el celular? ¿Qué dolería más? Porque ahí también podemos ver dónde está nuestro corazón. Ahí podemos ver si realmente estamos sembrando bien o mal, si el mundo está ganando más lugar y nos está arrastrando. Ahora, si nos duele realmente que nos digan durante un mes no podés orar, entonces vamos bien. Ahora, si duele más el tener que dejar las redes sociales por un mes, entonces la corriente nos está arrastrando. Ahora ya no está ahí nuestro norte, se nos corrió un poquito. Pero hay esperanza. Luchemos contra la corriente y volvamos al lugar donde Dios quiere. En Daniel capítulo 3 sucede algo muy particular y va a hacer referencia a la vanagloria de la vida, a esto que está en el mundo. Saben que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Hay una estatua gigante que él lo tuvo en el sueño. Esa estatua en el sueño era cabeza de oro y después a medida que iba bajando hacia los pies esa estatua, el material se iba haciendo cada vez más débil. Se hacía de plata, de bronce, de hierro, finalmente de barro. Eso que mostraba era una visión, y Daniel le interpreta la visión y le dice, bueno, es que el imperio tuyo, después que se vayan sucediendo reyes, se va a ir debilitando y se va a terminar. Eso era lo que... Este hombre, maravillado con la sabiduría de Daniel, adora a Dios momentáneamente. ¿Y qué hace? Bueno, el otro día construye una estatua de oro gigante. En lugar de hacerla como era la del sueño, que se iba debilitando, escondió todas las debilidades y la hizo completamente de oro, para que nadie se dé cuenta. Y después de esa estatua dijo, bueno, convocó a todas las personas y dijo, cuando empiecen a sonar los instrumentos, todos se tienen que postrar ante la estatua. Y lo hizo. Y dijo, y si alguien no se postra, ay de ustedes, porque lo voy a meter en el horno de fuego y van a morir. Imagínense, ¿no? Esa parte. Entonces empiezan a sonar los instrumentos, todos los babilonios adoran la estatua, pero había 3 amigos de Daniel ahí. Y ellos no se postraron. Imagínense estar paraditos y ves miles de personas postradas y vos paradito. Yo imagino que hablarían con, che, estamos fritos, ¿no? Sí, bueno, pero confiemos en el Señor, che, ¿qué hacemos? Ahí estaban. Pero antes de ir a esto, pensaba en el corazón de Nabucodonosor. Qué pavo, ¿no? Porque hacer una estatua gigante y que te la adoren, es una locura. ¿Cómo está tu mente para tener que hacer eso? Que se arrodillen ante vos, digo, encima sobre la estatua, ni siquiera sobre él. Era una locura lo que estaba haciendo. Pero, ¿saben que esto también sucede? La adoración a la imagen, a veces a la imagen propia. Saquemos por un lado la iglesia, pensemos en los que no tienen a Jesús. Se desviven cuando suben una foto por un like, se desviven por tener una aprobación, un me gusta. Y si la foto no recibe la cantidad de me gusta que necesitan, entonces usan otras estrategias, menos ropa, vocabulario más fuerte o cosas que no están bien con tal de recibir un me gusta. La adoración a la imagen propia. Y eso tan fuerte que se ve desde afuera, si nos descuidamos, también se puede venir hacia nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la corriente a veces de a poquito te va llevando, como en el mar, y no te das cuenta. Recuerdo, antes de continuar, saben que esta es una forma, la vanagloria de la vida. Pero también hay otra forma, que tiene que ver con los deseos de los ojos. En lugar de ser vos el que publica, capaz que vos sos el que mira. Y por ahí estás mirando y decís, uy, mirá, estás de vacaciones y yo acá laburando como un negro, ¿no? Y acá estoy y te pone un poco mal, pero no es así. Lo que vos estás viendo es como la estatua de oro. Déjenme representarlo así. La estatua de oro en realidad tenía que ser oro, plata, bronce, hierro y barro. Pero Nabucodonosor tapó todas las debilidades y la hizo todo de oro. Cuando uno sube una foto, también sube algo que no es real, tapa todas las debilidades. Muestra una foto que en realidad no representa tu vida entera. Te doy un ejemplo. ¿Quién pone una foto de perfil de cuando se levanta de dormir? Con los pelos así, ¿no? Las lagañas. ¿Quién tiene esa foto de perfil? La realidad es que nadie. Uno muestra su mejor perfil, pero ese perfil no dura para siempre. Esa es una parte, una foto nada más. O quién pone una foto de cuando le está poniendo agua al fondo del shampoo porque no queda más nada, ¿no? Y lo dale un baño más, aguanta un cachito más. Nadie pone esa foto o el shampoo, miren qué lindo. No sucede así. Uno pone una foto de tapando las debilidades. Y podemos creer y mirar, mirá el qué bien que le va. No, en realidad también tiene su vida y tiene también sus luchas. No miremos tanto al otro.
porque nos puede llevar a tener deseos que no están buenos, a mirar cosas que no tenemos que mirar. Mira tu vida, en tu vida hay cosas hermosas seguro, en tu alrededor debes tener un montón de cosas para disfrutar. No pierdas tiempo mirando el otro, porque por ahí mientras estás mirando el teléfono te perdés de jugar con tus hijos, te perdés de mirar a tu esposa. Qué lindo, ¿no? Es no caer en ese deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida y en no tener que aparentar. El no tener que mostrar algo que no somos. No, hice un asado, lo tengo que subir porque si no, ¿qué te obliga? Comete el asado, disfrutalo. ¿Qué te obliga? No hay forma, hermanos, de que nosotros nos sintamos obligados de subir todo lo que hacemos. Porque ahí muestra que hay algo en nuestro corazón que no está bien. Con mi esposa estábamos viendo unos videos que se llaman Libertad Financiera, están muy lindos, cristianos, y hablaba de que esto mismo, el tener que aparentar, tiene que ver con un corazón que no está sano. De tener que mostrar algo diciendo, mira, valgo porque tengo esto, valgo porque tengo el título, si no tengo esta posición, no valgo, si no tengo este estatus económico, no valgo, si no me reconocen, no valgo. Mentira. Nosotros somos y valemos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y ese es nuestro mayor valor. Todo lo demás son accesorios, pero nuestro valor está en Cristo Jesús. Y cuando entendemos esto, comienza la sanidad. Y nos damos cuenta de que no tenemos por qué aparentar nada. Y qué lindo es cuando nos sacamos esa mochila de tener que andar aparentando, de tener que andar mostrando algo que no somos y vivimos para la gloria de Dios. Buscábamos, como decía el pastor, el like de Dios. Es el único que realmente importa. El resto, no importa. Si no te gusta como soy, habla con mi Creador. Él es el que nos hizo así. Entonces, hermanos, eso en cuanto a la vanagloria de la vida. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Los amigos de Daniel, como les decía, y por favor, me gustaría, si me ayuda, tratemos de transportarnos con la imaginación a ese momento, porque no ha de ser fácil. Está la estatua gigante de Nabucodonosor, un rey que sabían que era tirano de pocas pulgas. Suenan los instrumentos, vos sos parte del pueblo y todos se arrodillan ante la estatua. Podrías haber pensado cualquier cosa. Bueno, yo me arrodillo, pero le pido perdón a Dios, Él sabe que no es de corazón. Cualquier excusa podrían haber usado los amigos, pero se quedaron parados. Imagínate estar con ellos y estos amigos están locos. 3 únicamente parados y ahora cientos o miles de personas, no sé cuánto eran, estaban todas postradas. Recontra llamás la atención. Estás ahí parado y de repente ves que allá donde está el rey sentado se levanta y te mira con cara de ¿qué estás haciendo? ¿Y qué haces ahí en ese momento? ¿No? Si fueran esos amigos, le digo, sinceramente, mínimo me temblarían las piernas, estaría con miedo. Y fueron llevados delante del rey, y el rey les dice, che, ¿qué pasa con ustedes que no se postran ante mi estatua? Y ellos le van a responder algo maravilloso, pero muchas veces nos vamos a tener que parar así en contra de la corriente de este mundo. Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos expone, nos muestra que realmente somos cristianos, pero qué lindo es hacerlo. Yo creo que ahí está el Señor diciendo, wow, ese es mi hijo, vamos todavía, seguí así. Ahí nos alienta el Señor. Ahora, estos amigos comparecieron contra el rey y dejaron una de las frases más hermosas, creo yo, en el libro de Daniel. Dice el capítulo 3, versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. El horno estaba encendido, el rey estaba enojado. Y a ellos no le importó y le dijeron, rey, nuestro Dios nos puede salvar de tu mano y del horno de fuego. Miren la fe y la valentía de estas personas. Así se enfrenta el mundo también. Fueron valientes, pero también tuvieron fe para decir y creer que aunque el horno estaba caliente, ellos sabían de que Dios los podía librar. Hermanos, ¿tenemos fe en el poder de Dios? ¿Tenemos fe realmente en que Dios pueda hacer milagros y librarnos de males que son imposibles como fue este? Porque era imposible salir vivo de un horno de fuego, pero ellos lo creyeron. Ahora el versículo que sigue dice 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, y esa parte es impresionante. Porque ellos le están diciendo, sí, creían en Dios y creían realmente que Dios podía hacer un milagro. Y efectivamente Dios hizo el milagro, pero también dejaron el y si no. Y este y si no consoló muchos corazones a lo largo de la historia. El y si no habla de también que Dios es soberano y que Él no está obligado a hacer milagros sobre nuestras vidas. Él es soberano. Ellos creían en la voluntad de Dios, creían que Dios podía hacer un milagro, pero creían también en su soberanía. Y por eso le dijeron, y si no, aún así, aunque Dios no hiciera el milagro, no nos vamos a inclinar ante tu estatua, Nabucodonosor. Qué lindo, ¿no? Estos amigos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está nuestra lealtad con Dios? Porque, ¿y si no? ¿Y si Dios no hace el milagro? ¿Y si Dios no responde a lo que le estamos pidiendo?
Y si pedimos por sanidad de alguien cercano, de un familiar, de un hijo, de un padre, de un hermano, y esa sanidad nos llega, y si no, ¿seguiríamos siendo leales a nuestro Dios, como lo fueron estos amigos? Porque a veces viene sobre nuestras vidas el ¿y si no? Dios tiene un propósito distinto. Dios tiene formas que a veces no son las nuestras. Y esa es la soberanía de Dios. Y ahí es donde se prueba de una manera fuerte nuestro corazón. El saber que el Señor sigue teniendo el control. Ahora mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este caso, estos amigos sufrieron una tentación tremenda. No sé quiénes aguantaríamos la tentación de inclinarnos ante la estatua con tal de no morir, pero ellos estuvieron ahí. Y Dios sabe qué tentación es la que vos podés soportar y cuál no. Y acá dice que las tentaciones que recibimos las podemos soportar. Y esto tiene que alentar nuestro corazón. Para cuando estés pasando o si estás pasando tentaciones, Dios pone las que podemos, o Dios permite las que podemos soportar. Dios no nos tienta, pero sí las regula. Fíjense el caso de Job. Fue Satanás el que empezó a tocar su vida, pero Dios le regulaba. Está bien, pero hasta acá. Ahora querés tocar esta parte, está bien, pero hasta acá. Dios lo iba regulando. Por lo tanto, las tentaciones que podemos recibir, a veces a favor de la corriente del mundo, Dios las regula. Y no solo las regula, sino que además nos da la salida para que podamos soportar. Entonces, en el momento de la tentación, hace algo. Este ejercicio es re lindo. Busca la salida. Imagínate una puerta. Busca la salida. Viene la tentación, tiene que haber una salida. Pensá en esto, acordate de este mensaje. Tiene que haber una salida y busca la salida. Tal vez sea tirar el teléfono lejos, tal vez sea borrar un contacto, tal vez sea alejarse de amistades, no sé cuál es, pero hay una salida. Buscala y anda por ese lado. Es que a veces la salida no nos gusta. La salida de estos 3 amigos, ¿saben cuál fue? El horno de fuego. Ellos tuvieron que ir a ese lugar. A veces no nos gusta, pero fue una salida para ellos. Una salida fuerte, pero una salida, en fin. En esta lealtad sin condición de ellos. Y aunque Dios los amaba, hizo un milagro. No les dijo, bueno, ustedes no van a pasar por ninguna prueba porque son mis hijos. Pasaron, tuvieron que estar en el horno. Dios lo permitió. Fueron lanzados a ese lugar. No fueron eximidos de la prueba, pero Dios estuvo con ellos en medio del horno de fuego. En las pruebas, en las luchas, en este mundo, Dios sigue estando con nosotros. Él toma nuestra mano y nos sostiene. Miren lo que dice Daniel, capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Jesús estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. No estaban solos en medio de esta prueba. Y seguramente si analizás en tu vida, en tus pruebas, has visto al Señor como en ese momento de dificultad te sostuvo. En el momento tal vez no te das cuenta y cuando pasa el tiempo, cuando ves con el diario del lunes decís, mirá cómo el Señor estuvo en distintos detalles, acomodando todo para poder salir a su tiempo. En la prueba el Señor está con nosotros. Hermanos, quiero cerrar este mensaje. Daniel y sus amigos contra el mundo. Todo comenzó con una predisposición del corazón. Yo imaginaba cuando preparaba este mensaje, saben que notaba muchas áreas en mi vida o distintas situaciones donde digo, uy, la corriente me está llevando. Cuando salían los chicos del colegio, hablaba con uno y me dice, hey Mati, ¿tenés una cana? Sí, la tengo desde que me casé. Le digo, jaja, qué gracioso. Pero después me puse a pensar y digo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a un joven que en algún momento se va a casar, como si el casamiento trajera canas. Las canas las tengo antes de casarme. Entonces, estoy dando un mal mensaje en un chiste sonso. Y me arrepentí después. Digo que no tengo que hacer esto. No es la forma. A veces se nos van pegando distintas cosas, algunas tan mínimas como estas, pero a veces otras un poco más grandes. El tener que mostrarse, el tener que aparentar. Y el Señor hoy creo que quiere ser como nuestro Padre amado, que nos quiere instruir, no encerrarnos en una burbuja, sino instruirnos y decirnos, este es el camino correcto. Y si hoy alguno de nosotros notamos que estamos yendo a favor de la corriente de este mundo, bueno, hay tiempo para cambiar. El Señor es hermoso. Miren cómo 4 personas en un imperio que iba en contra de la voluntad de Dios fueron una luz impresionante.
por lo menos 3 de los reyes que estuvieron ahí reconocieron a Dios y hasta hicieron un edicto para que en todo lugar se adore a Dios. Y no solo los reyes, sino que los que poblaban ese lugar tuvieron que reconocer que había un Dios, porque hubo 4 locos, Daniel y sus 3 amigos, que consagraron su corazón a Dios, que tuvieron la mente renovada, no eran como los otros, se consagraron, Dios le dio una virtud 10 veces mayor. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros, que somos más que 3 o 4, si dejamos realmente que nuestro corazón se consagre a Él? Y podemos ser luz en cada lugar donde Dios nos lleva. Entonces, no dejemos que nos desvíe del foco. La corriente de este mundo es más peligrosa de lo que parece y a veces no nos damos cuenta. Santiago 4:4, una vez más vamos a leerlo. Dice, y cierro con esto, si los músicos me quieren acompañar, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este versículo es fuerte. Y si hoy notás que en alguna parte te estás desviando, no tenés que dejar de leer el versículo que sigue. El versículo 5 es hermoso. Dice, ¿o pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo te anhela celosamente, te ama y Él está dispuesto a corregirnos, a llevarnos con amor hacia el lugar correcto, a luchar porque no estamos solos. El Espíritu Santo te ama, te anhela celosamente y no te quiere compartir con el mundo, te quiere solo para Él, te quiere usar. Y recordá lo primero que veíamos. Hay una voluntad de Dios para tu vida que es buena, agradable y perfecta. No te la pierdas. Vamos a ponernos de pie. Dios es Padre bueno. Qué hermoso es estar en su camino. Qué hermoso es congregarnos. ¿Cuántas personas no conocen al Señor y no ven este privilegio de poder estar en su casa, de poder ser instruidos por el Señor, de buscar cambiar, mejorar? Qué hermoso es estar en el camino del Señor. Hermanos, tenemos la posibilidad de ser sal y luz, o tenemos la posibilidad de ser uno más en el mundo. Hoy quiero dejarte una invitación. Te quiero hacer un desafío, para que esto no quede solo en un momento. Te quiero dejar el desafío de que consagres tu corazón a Dios. Consagrar significa apartar para algo especial. Nadie más lo tiene, solo Dios. Te quiero dejar este desafío de consagrar tu corazón a Dios. Y que el mundo, sus costumbres, sus vicios no son más parte de mi vida. De ahora en adelante mi corazón se consagra a Dios. Si realmente entendés que Dios tiene un propósito para tu vida, que es bueno, agradable y perfecto, y querés ir en pos de eso, decirle, Señor, yo te consagro mi corazón, renová mi mente, porque en pos de tu voluntad quiero ir. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que hay un propósito, una voluntad de lo alto, del cielo, para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de tus hijos, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Qué hermosos son tus caminos, qué hermosa es tu voluntad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a renovar la mente. Mira a cada siervo, cada persona en este lugar que ha dicho, consagro mi corazón. Y ruego, Padre, que hoy operes una renovación en nuestra mente, en nuestra forma de ver, para no ser más arrastrados con la corriente de este mundo, para no seguir más el molde de este mundo. Muéstranos, ayúdanos a ver los lugares donde hemos amoldado nuestra forma, nuestros pensamientos y costumbres al molde de este mundo, para poder con valentía, como los amigos de Daniel, alejarnos de eso e ir en pos de tu voluntad. Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Gracias, Dios eterno, porque aunque pasemos pruebas en este mundo, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que las tentaciones que vivimos las podemos soportar y que nos das la salida juntamente con ella. Y gracias porque hay una bendición tan grande en aquellos que se consagran a ti. Ayúdanos, Señor, y úsanos como usaste a Daniel y a sus amigos para transformar Babilonia y los reyes que gobernaron durante varias generaciones. Úsanos, Señor, para llegar a las distintas esferas sociales y a los distintos lugares, Señor, en el continente y fuera del continente, para ser tu luz, para ser distintos, porque entendemos que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al Señor. Sana nuestros corazones de toda vanagloria, que podamos entender que solo para tu gloria tenemos que vivir. Señor, trae hoy esa convicción de entender cuál es nuestra identidad, nuestro valor. Nuestro valor está en la sangre del Hijo de Cristo que se entregó por nosotros para salvarnos. Qué valiosos somos, Señor.
Todo lo demás no tiene valor comparado con el valor que tú nos has dado. Señor, nada más es importante. Solo tú, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Renueva nuestra mente para no caer en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, ni en la vanagloria de la vida, y para luchar en pos de tu voluntad. Gracias te damos y te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.